Hola Yauros, hoy en La Horteta vamos con un vídeo que tenía muchas ganas de haceros. Un cultivo que muchos de vosotros seguro que habéis oído hablar y que muchos de vosotros estáis aprovechando el tirón. Pues hoy en La Horteta vamos a ir con ese vídeo. Así que si no te quieres perder de qué cultivo vamos a hablar, no dejes de ver este vídeo. Y como ya sabes, yo soy Busi y esto es La Horteta de Busi. Y sin más, ¡comenzamos! Yesterday I fell asleep at night. I woke up in the spaceship traveling at the speed of light. Bueno, pues del cultivo que vamos a hablar hoy es el aguacate, o palta, o como le llaméis en vuestro país o ciudad de origen. Como ya sabéis, el aguacate es un árbol subtropical que se ha adaptado muy bien a estas latitudes. Exactamente estamos hablando de España, Valencia, en la cual se está convirtiendo en una de las cunas del aguacate y le está quitando el puesto a lo que sería la costa o la zona de Andalucía, que antiguamente se estaba haciendo lo que se denominaría el cultivo predominante en esa zona. Pero debido a que sí que es verdad que tienen un clima, pero no suficiente agua, digamos que el cultivo pues está siendo un poquito así. Y hoy en La Horteta vamos a plantar dos aguacates. Ya tengo uno plantado, pero vamos a plantar dos más. Y creo que en el canal no teníamos ningún vídeo al respecto de cómo cultivar aguacate. La verdad es que el aguacate últimamente está teniendo un precio muy alto y si podéis y vuestro clima os permite tener aguacate en casa, oye, pues nunca molesta un par de árboles de aguacate y tener esa fruta que tanto nos gusta, o por lo menos en mi casa así nos pasa. La verdad es que el aguacate da mucho juego, te lo puedes comer crudo, puedes hacer mayonesa, puedes hacer un montón de cosas con el aguacate, incluso te lo puedes comer en el horno o de muchas formas diferentes, y la verdad es que a nosotros en casa bien maduro nos gusta. Sí que es verdad que muchas veces vas por ahí y te encuentras aguacates que... pero bueno, vamos a ir al lío y a lo principal. Y os voy a explicar dónde y cómo voy a plantarlo. En la zona de la entrada de La Horteta había una zona, antiguamente cuando yo compré el terreno, en la cual habían unos ciruelos, ¿vale? En los cuales intentamos hacer injertos, hemos intentado que los árboles vayan sobreviviendo, pero sí que es cierto que eran árboles muy viejos. En este terreno, por lo que me dijo el dueño, o sea, el antiguo dueño, no el otro, que fue el que lo tenía, él plantó esos árboles hace más de 30 años. Y la verdad es que el ciruelo ha dado más que de sí. Yo he llegado a cosechar mucho de esos árboles, pero la verdad es que el año pasado yo ya noté que, sobre todo el último que quedaba, estaba mermando un poco la producción, y este año, no me equivoqué, ha sido su ocaso. Encima hemos tenido piedra, temperaturas raras, y el árbol me está diciendo, por favor sacrifícame que me quiero ir al cielo de los árboles. Entonces, lo que haré cuando me arranque la motosierra, porque esa es otra, llevo 2 días intentando arrancar y no hay manera, es ese árbol lo voy a cortar a ras. Esa leña la guardaremos y la aprovecharemos para casa o para aquí si tenemos que hacer cualquier cosita con esa leña. Y en esa zona de ahí van a ir 3 aguacates. La distancia o marco de plantación del aguacate, pues bueno, ya depende mucho de cómo y cuánto queramos plantarlo. Yo en mi caso voy a darle unos 4 metros entre árboles, que para esa zona de ahí va a ser más que suficiente. Luego, llevando una buena poda y una buena formación, voy a conseguir que esa zona de ahí, si los aguacates salen adelante, sea una zona muy chula, muy tupidita, y con unos aguacates que también estará entre otros árboles que tengo yo ahí. Entonces esa será una zona un poquito, pues bueno, si todo sale bien, será una zona muy chula, porque también hay una higuera, hay unas plantas de flor que son muy chulas, hay algunas alcachofas. Entonces digamos que va a ser una zona diferente de entrada a lo que va a ser el huerto, ¿vale? Pues entonces el marco de plantación estamos hablando que suele ser de 4×5, de 4×4, de 6×4, de 6×5, como os digo, depende un poco de la intensidad de cultivo que vosotros que vais a hacer. Como os he dicho, aquí vamos a hacer
un marco de plantación de 4 metros entre árboles. Y ahora os voy a enseñar un poquito la zona y cómo vamos a hacerlo. Bueno, pues como veis, allí hay un árbol de aguacate que ya está tirando las flores verdaderas. Le hemos quitado las hojas viejas. Bueno, pues como veis, allí tenemos el primer aguacate, el que os dije que planté hace tiempo. Y luego os diré una curiosidad que he hecho con respecto a ese árbol en diferencia a los dos que vamos a plantar. Como veis, esta es la zona. Este es el árbol que le vamos a dar matarile. Y la distancia que haremos, plantaremos una aproximadamente por aquí y otro un poquito más para allí, ¿vale? Entonces esta va a ser la zona que, como os digo, va a estar un poquito en consonancia con los árboles y con las flores que tenemos aquí. Y nada, ahora voy a enseñaros a los aguacates y voy a explicaros algunas curiosidades a la hora de plantar este tipo de árboles en el suelo. Bueno, pues estos son los dos aguacates que vamos a plantar junto al otro, que ya os he dicho que estaba plantado, ¿vale? Estas variedades de aguacate son Belona. Belona es una variedad de aguacate in vitro, ¿vale? Una novedad en el mercado. ¿Qué quiere decir in vitro? Pues que todas las plantas son iguales, que son una planta que se ha depurado, es una planta que es más sana, una planta que aguanta mucho mejor la salinidad y los problemas abióticos que puede causarnos el clima, como la calor, temperatura, falta de agua, como os he dicho, estrés hídrico, estrés por salinidad, etcétera, etcétera. Es una planta que está totalmente limpia y a la cual se le ha injertado aguacate Hass, ¿vale? O sea, una cosa es el pie y otra cosa es la variedad que hemos injertado arriba. Como os he dicho, tenemos Hass y en el otro tenemos un bacon. Y diréis, ¿bacon por qué? Vale, a la hora del cultivo del aguacate siempre nos interesa poner un 10%, o sea, de cada 10 uno, un polinizador. No existe el aguacate macho y el aguacate hembra. Un aguacate produce tanto la flor macho como la flor hembra. Lo único es que los polinizadores lo que hacen es aumentar esa tasa de polinización, porque digamos que estos son variedad de flor A y el aguacate bacon es de variedad de flor B. Y llega un momento que esas flores coinciden ambas floraciones, ¿vale? En la floración del aguacate es corta aquí en España, es más corta que en Sudamérica, y lo que hace es que durante un tiempo esa floración coincide y lo que hacen es que las abejas, al ir a polinizar, aumenta esa polinización cruzada, que lo que hace es que tengamos más tasa de creación de fruto, que al final es lo que nos interesa, ¿vale? Pues eso es realmente lo que es el aguacate de tipo flora y de tipo flor B. Pues la flor B puede ser el bacon, puede ser el fuerte, tipo A, y otras variedades como la tipo A, pues puede ser el red, el Pinkelton, el Hass, Lamb Hass. Todos estos son de tipo floral A. Entonces siempre nos interesa el que tengamos por lo menos un árbol de la otra variedad para aumentar esa tasa de polinización. Muchas veces hay gente que dice, oye Busi, es que mi árbol de aguacate no produce. Vale, pues aparte del abonado, pues una de las principales causas es esta, ¿vale? Otra curiosidad del aguacate a la hora de ser plantado a suelo. Mucha gente es muy bestia y le mete estiércol directamente al árbol. Error. Si le metes estiércol, aunque esté ya madurado, es una cantidad de nitrógeno demasiado alta para que entren en contacto en las raíces nada más ser plantado, ¿vale? Lo ideal es que le hagáis con un poquito de compost, ya sabéis, es bastante flojete, y un poquito de humus para potenciar la vida microbiana del suelo. Con eso nos sobra. No hace falta meterle unos super estiércoles que lo único que va a hacer es quemar las raíces y al final quemarnos el árbol. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser ponerme la faja, número 1. Número 2, buscar las zonas exactas donde vamos a poner los árboles y vamos a hacer los agujeros, mezclaremos el compost con el humus, lo añadiremos al suelo, lo mezclaremos con su tierra, o sea, con la tierra del terreno, y con eso ya tendremos la base lista para plantar nuestros árboles. Así que, Yauros, vamos a ir a por esta parte primero.
The sky is at my feet and the ground above my head. I'm landing on a star with little flying cars, but I feel like I already know this place. It was the first time our eyes collided. I wish that I could see your face again. I think I fell in love. Una vez tenemos el agujero hecho, lo siguiente que vamos a hacer es comprobar que la profundidad es la idónea. Descompactamos un poquito la raíz y vemos que así es. Siempre debemos de dejar lo que es la inserción del injerto por arriba de la tierra, nunca por debajo. No me hagáis un agujero de 1 metro, no es necesario. Con hacer unos 50-60 centímetros de 50 por 50, 60 por 60, vamos más que sobrados. Ahora lo que tenemos que hacer es tirar la mezcla que hemos hecho con humus y compost y hemos agregado al suelo a lo que es el árbol, ¿vale? Una de las cosas que os quería decir sobre la tierra, habéis visto que esta tierra ha estado más compactada, es porque digamos que es la tierra más virgen que tengo en la horteta. Esta tierra no se ha trabajado apenas, está totalmente libre de arado y de todo, y aunque no lo parezca y esté seca, es una tierra muy marrón y que cuando le vayamos dando riego va a ir cogiendo mucho nutriente, ¿vale? Vais a ver cómo la tierra en unos meses va a cambiar, y lo que nos interesa para los aguacates, aunque sean árboles subtropicales y que le gusta mucho lo que es el tema de la humedad y el agua, necesitamos suelos que drenen, suelos sueltos. Al aguacate no le gusta el encharcamiento. Como tengamos encharcamiento en donde tengamos nuestros aguacates, esos árboles van a acabar muriendo, van a tener problemas de raíz y nuestros árboles lo van a pasar muy mal. Así que intentad todo lo posible que pongáis los árboles de aguacate en una zona en la que el suelo drene. Esto nos ayuda mucho al poner materiales como el compost y el humus. Hará que nuestro suelo sea un suelo suelto en el que las raíces de nuestro aguacate crezcan sin ningún tipo de problema, y además ese suelo drene y no encharque. Así que nada, vamos a tapar los aguacates y ya tenemos una parte de las más importantes listas. Talk without words. Spread my arms, close my eyes. Segundo mito del aguacate que vamos a desmentir. No hay machos y hembras. Sí que hay flor macho y flor hembra. El riego del aguacate. Es que el aguacate consume mucha agua, es que el aguacate va a acabar con todos, es que no va a quedar agua para la tatata. Un aguacate consume la misma cantidad de agua que un naranjo. Una hectárea de naranjas o una hectárea de aguacates consume el mismo agua que una hectárea de naranjas o de cítricos. Eso de que un aguacate consume toneladas de agua, bueno, es muy discutible, ¿vale? De hecho, bueno, ya sabéis dónde yo trabajo. Estamos hartos de trabajar con aguacate y sabemos que eso es mentira. El aguacate necesita el mismo riego que un naranjo. En épocas de calor necesitará más cantidad de riego y en época de lluvias necesitará
menos cantidad de riegos. Sí que es verdad que nuestro aguacate necesita abono. No es el típico árbol que podáis dejar a la madre de Dios libre de toda contemplación y el árbol vaya a ser un árbol espectacular y que os vaya a producir. El aguacate, si sabemos llevarlo, si le damos sus dosis de abono justas, es un árbol que en 2 años nos va a empezar a producir sin ningún tipo de problema. Sí, 2 años. A ver, no va a ser un árbol como un pino de 8 metros, pero con 2 años, un árbol de aguacate bien llevado desde que se planta, con sus podas de formación, etcétera, etcétera, a los 2 años ya vamos a empezar a cosechar aguacate. Algunos diréis, ¿estás loco tal? Os aseguro que bien llevado es así. Y si estos aguacates aguantan el frío que aquí en la horteta tenemos, en 2 años lo vais a ver. Incluso el año que viene, con 1 año, algún aguacate nos va a tirar. ¿Y cómo es eso? Pues porque necesita muchas cosas. El árbol de aguacate es un árbol que tiene unas necesidades de abonado bastante considerables, ¿vale? Necesita su abonado tanto foliar, aminoácidos, hay bioestimulantes, potasio cuando le toca, sus algas, como el abono por vía radicular. La gente que gastéis químicos, la gente como yo que no gastamos químicos, pues podemos echarle, si queremos, algún abonado granulado o alguna cosita así, pero con el nitrógeno bajo. No os paséis con el nitrógeno, a no ser que sea ahora al principio, lo que queráis es que vegete mucho, ¿vale? Cosa importante, como os he dicho, tema de abonado. Aquí lo vais a ir viendo. Si los árboles funcionan y crecen lo que tienen que crecer y aguantan el invierno, vais a ver que va a necesitar un árbol de aguacate para producir en 1 año algo y en 2 años tener ya una cosecha de ir consumiendo nuestros aguacates. Otra cosa súper importante, tema del riego. Podéis regar la manguera, no hay ningún problema. Yo en mi caso le voy a poner un riego a goteo. Se va a regar ahora mismo en torno a 4 o 5 veces a la semana, 1 hora. Va a tener más que suficiente. Le vamos a poner un acolchado con paja para que esa humedad se mantenga. No encharque, sino que la humedad se mantenga y que la planta no tenga ahora en verano ese estrés hídrico. Y además lo que vamos a favorecer es que las raíces no se nos calienten tanto, ¿vale? Hasta que crezca un poquito la vegetación, que sabéis que a mí me gusta llevar mucho lo que es la cobertura vegetal, y la tengamos controlada y esto se cree su propio bioecosistema aquí, pues iremos aportándole esa paja para crearla artificialmente esa capa en la cual la humedad se va a retener un poquito más. Ahora vais a ver cómo voy a poner el riego. Vamos a poner la goma y yo le voy a dar un riego con manguera para que humedezca todo lo que es la tierra que hemos puesto, esa tierra que está seca, que humedezca las raíces y empiecen a trabajar ya, y además evitar cualquier tipo de bolsa de agua, cualquier tipo de bolsa de aire que se nos haya podido quedar en el terreno. Así que nada, vamos a preparar las gomas y vamos a ir a dejarle ya a nuestros arbolitos casi la cosa lista. Vais a ver que voy a poner primero la goma de goteo y encima la paja. ¿Por qué? Porque así el agua que vaya soltando esa goma de goteo ya va a estar debajo y no va a ser evaporada tan rápidamente por la acción de la calor, sobre todo ahora en verano. Everything feels so right. The trees grow backwards and the rain falls upside down. I
I hate to see her cry. Bueno, pues como veis, hemos dejado para el final dos cosas. Como os he dicho, el aguacate necesita un abonado. Y qué mejor que ahora que acabo de plantarlo, que meter al suelo una cantidad de nutrientes y una cantidad de bioestimulantes para que nuestro aguacate tire sin ningún problema en su primera etapa post-trasplante. Hemos puesto un poquito de algas para ayudar al estrés que puede sufrir hídrico por el trasplante y el estrés post-trasplante, que ya de por sí es bastante duro para las plantas. Hemos tirado un poquito de agromelaza para que nuestro suelo comience a tener vida, para que le den nutrientes a nuestra planta ya desde la raíz. También no lo he dicho, pero bueno, ayer hicimos un tratamiento foliar anterior al trasplante para que nuestra planta esté fuerte. Y esto ha sido lo que habéis visto. Y seguro que os ha sorprendido esto último que os he enseñado, que en vez de tirar el riego o el abonado en superficie, lo hemos tirado a un tubo, ¿vale? Esto es un experimento que estoy haciendo, se llama entrenamiento de raíces. Lo he visto mucho por internet, pero ya sabéis que muchas veces a lo mejor no todo es verdad. Y me gustaría, y me ha gustado, y quiero probar si es verdad eso. Si todo funciona bien, os explicaré cómo se hace y cómo lo he hecho. Lo único que habéis visto es un tubo que va desde la superficie hasta las mismas raíces de la planta, y lo que hacemos es meter a la planta los nutrientes directamente a las raíces en vez de que vaya drenando por la superficie hacia abajo. Dicen que este método lo que hace es que la planta asimila más rápido porque recibe directamente a la raíz y no en superficie, y digamos que se aprovecha mucho más abonado de esta forma. Como os digo, estos árboles van a estar 2 en superficie y 1 con entrenamiento de raíces. Tienen el mismo tiempo los árboles, ¿vale? El único que aquel ha estado plantado un pelín antes porque estaba esperando por circunstancias y no he podido hacerlo antes, pero están plantados un poquito antes. Deciros que las épocas idóneas para plantar árboles de aguacate suele ser marzo, abril y mayo, y luego septiembre y octubre, ¿vale? Normalmente ahora en estas épocas no se debería de plantar, pero teniendo agua el árbol no va a sufrir tanto como si no tuviéramos, ¿vale? O sea, que si tenéis riego, pues bueno, podéis plantar algún aguacate en estas épocas sin ningún tipo de problema. Otra cosa que os quería decir, que también he dejado para el final, tema de la poda. Muchas veces en el tema del aguacate, por desconocimiento, se ha dejado que el árbol crezca y se hacen pinos. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento muy vertical, ¿vale? Y realmente no deja de ser un árbol de hueso y tenemos que darle una forma muy parecida a otros árboles de fruta de hueso. Con el tiempo lo iréis viendo y no vamos a dejar que nuestro árbol suba para arriba, sino que vamos a ir conduciéndolo. Una vez ya crezca, le iremos quitando todos los chupones, que es lo que va hacia arriba y que es lo que consume más energía, e ir dejando todas estas ramas que van a ir haciendo el cuelgue para abajo, ¿vale? Esto lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Como os he dicho, si el árbol funciona y crece con estas temperaturas que tenemos aquí en Godelleta, sobre todo en mi zona, que es una zona muy fría, vais a ver cómo hacer una poda de formación correcta al aguacate. Y yo creo que con esto ya tenemos todo lo necesario para comenzar con nuestro cultivo del aguacate. ¿Cómo se prepara el árbol? ¿Qué necesidades tiene? No os lo he dicho. El árbol necesita plena luminosidad. ¿Qué quiere decir? Necesita que le dé cuanto más sol, mejor. No sufráis por la planta. Mientras que tenga agua y no sufra estrés hídrico o estrés de salinidad o lo que sea, vuestra planta a pleno sol es como mejor va a funcionar. Esto se me había olvidado deciros, lo súper importante. ¿Que puede funcionar en semisombra? Sí, pero no va a funcionar igual. Entonces, como os digo, aguacate, localización, suelo, abonados, podas, riegos, algún consejito más coseado. Yo creo que un vídeo muy completo y en el cual vais a poder ver cómo en este rincón de la horteta vamos a hacer que estos aguacates salgan adelante. Así que vamos a ver una serie completa de cómo estos aguacates in vitro, Bellona, Hass, van a salir adelante en la horteta sí o sí. Así que nada, como veis, el vídeo ya ha terminado. Si tenéis cualquier duda sobre los dos mitos que hemos dicho, que son machos y hembras y son riegos súper abundantes, dejádmelo abajo en los comentarios, o cualquier otra duda que tengáis. Si queréis seguir viendo contenido de ese tema, suscribiros al canal. Si ya estáis suscritos y os ha gustado el vídeo, darme un like y sobre todo compartir.
Porque compartiendo el conocimiento llega a más gente y quizás a ti no te haya ayudado, pero a la persona con la que tú ya has compartido, sí. Así que ya, bro, sin más, ¡hasta la próxima! visit me